Al encontrar a Menina mendiga abandonada, el millonario decide cambiar su destino para siempre. Era una mañana cualquiera en la ciudad, un laberinto de luces brillantes y sombras inquietantes. Javier, un millonario atrapado en su propia prisión de cristal, debía enfrentar un nuevo día en su lujosa mansión. Sin embargo, aunque su hogar relucía con mármol italiano y arte contemporáneo, su interior estaba teñido por una soledad abrumadora. Aquel toque de elegancia que lo rodeaba no podía ocultar las cicatrices de su pasado. Sonríe, se decía, pero la sonrisa siempre se desvanecía. Al salir a la calle, una brisa fresca arrastró sus pensamientos. El clamor de la ciudad contrastaba con el silencio de su vida. Gente apurada pasaba a su lado, pero él solo veía rostros vacíos. Sin embargo, una figura pequeña lo detuvo en seco. En medio de un mar de adultos, allí estaba Menina, una niña de mirada perdida sentada en el suelo. Su vestido desgastado y su cabello enredado contaban historias de abandono. Esa mirada era como un rayo que atravesaba su corazón. Sin pensarlo, se acercó. La multitud seguía su curso, pero el mundo para Javier se detuvo. Sus grandes ojos eran espejos de un dolor familiar, el mismo que él llevaba a cuestas. «¿Dónde están tus padres?», preguntó, sintiendo que su voz temblaba. La niña simplemente encogió los hombros, como si su historia fuera demasiado pesada para llevar. «No tengo», susurró. Esas palabras resonaron en Javier como el eco de su propia historia, un grito mudo que había guardado durante años. Decidido a cambiar su destino, Javier la tomó de la mano y la llevó a su mansión, una decisión que lo catapultó a un abismo desconocido. Menina se convirtió en su sombra, limpiaba la tristeza con sus risas inocentes y llenaba los rincones vacíos de su hogar. Pero mientras se sumergía en su conexión, el pasado se cobró su factura. El eco de una vida que había enterrado comenzara a resonar con fuerza. Esa misma semana, mientras investigaba la vida de Menina, las sombras de su familia emergieron como monstruos de un cuento de terror. Descubrió que su familia había estado implicada en un oscuro tráfico de niños. Y ella era un peón en ese desgastado tablero de ajedrez. El horror lo invadió. Su corazón latía con furia. Su mente se retrasaba ante la realidad. En medio de la confusión, un antiguo rival apareció en su vida, decidido a vengarse. Las amenazas volaban como cuchillos, y la presión se intensificaba. Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Cómo proteger a Menina de un destino sellado por el pasado? Sin embargo, la niña no solo era una víctima. Su extraordinario talento artístico era la clave para desenredar los secretos familiares. Sus pinturas, llenas de colores vibrantes, hablaban de una verdad que debía salir a la luz. Los días avanzaban con una tensión palpable. Javier se encontraba en la cuerda floja, atrapado entre la culpa de su legado y el anhelo de redención. Con Menina a su lado, sentía que podía enfrentarse a sus demonios, pero la oscuridad siempre acechaba en las paredes de su mansión. ¿Logrará Javier descubrir la verdad sobre su familia y salvar a Menina antes de que sea demasiado tarde? Antes de continuar con esta increíble historia, tengo que hacerle una importante advertencia. Muchos suscriptores han informado de que YouTube ha eliminado sus suscripciones sin previo aviso. Echa un vistazo rápido al botón rojo de abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo. Y ya que estás ahí, deja ese poderoso como que me ayuda mucho con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad lo estás viendo? Me encanta conocer a toda la gente increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación marca la diferencia. Interactuemos, en medio de la desesperación.
Y el caos que había comenzado a formar parte de la vida de Javier, un nuevo día amanecía. Menina, con su risa ligera, iluminaba la mansión, pero para Javier, cada rayo de sol traía consigo una sombra cada vez más espesa. En su mente, el eco de las pinturas de la niña resonaban como gritos sutiles. Su arte revelaba verdades ocultas, secretos que él estaba ansioso por desenterrar. Sin embargo, en el fondo también sabía que el pasado siempre encuentra la manera de salir a la luz. Esa tarde, mientras revisaba los últimos hallazgos sobre la familia de Menina, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. La notificación vibró en la mesa. Una videollamada de un número desconocido. Un escalofrío le recorrió la espalda. Con un susurro de incertidumbre, presionó el botón de aceptar. Al instante, la imagen de una mujer apareció en la pantalla, su rostro arrugado por la preocupación, sus ojos brillantes con una intensidad sobrenatural. «Javier, necesito que me escuches», exclamó. Era Mariana, una antigua asistente que había trabajado para su familia. Javier no la había visto en años. «Ellos están buscando a Menina. No tienes idea de lo que has traído a tu casa». Confundido y asustado, Javier preguntó, «¿Qué quieres decir? Está a salvo aquí. Yo la protegeré. Sabes que tu familia nunca ha sido lo que aparenta. Menina es más importante de lo que crees. Su arte no es accidental. Despierta cosas en otros. Hay personas que la necesitan. Siempre han estado al acecho», dijo Mariana con un tono tembloroso. Voz era un grito silencioso, lleno de advertencias. De repente, el sonido de un golpe en la puerta resonó en la mansión. Javier sintió que la sangre se le helaba. Abrió la puerta. Ahí, frente a él, se encontraba un hombre oscuro, de mirada intensa, que lo miraba como un cazador observa a su presa. Era un viejo conocido, Samuel, un socio de negocios de su padre, envuelto en la oscuridad de un mundo que Javier había querido olvidar. «Vengo por la niña», dijo Samuel, sin más preámbulos. La seguridad y frialdad en su afirmación desgarraron el aire a su alrededor. «No sabes lo que has desatado. Menina es clave para muchos, Javier. No la puedes ocultar. Y no vas a poder protegerla». En ese instante, el tiempo se detuvo. Javier sintió que su estómago se convertía en un nudo. La traición y el terror comenzaron a apoderarse de él. ¿Cómo podía este hombre saber tanto? ¿Qué secretos ocultaba sobre Menina? Javier estaba atrapado entre su deseo de proteger a la niña y su conexión con este oscuro pasado que creía haber dejado atrás. De repente, un grito agudo rompió el silencio, seguido de un estruendo. Menina apareció en el umbral, su rostro pálido y temeroso. «Javier, hay alguien en el jardín. Algo no está bien». Las palabras de la niña sonaban como un eco del peligro inminente. Javier, en un instante de rabia, se volvió hacia Samuel. «Te alejas de ella. No es un objeto, es una niña». Pero su corazón ya sabía que el peligro era mayor de lo que imaginaba. Una conexión que nunca esperó florecer comenzó a formarse entre Menina y Samuel. Un estremecimiento recorrió la espalda de Javier cuando vio en el rostro de la niña un destello de reconocimiento, algo que lo hizo sentir aún más impotente. Fue entonces cuando Samuel, con una sonrisa perturbadora, pronunció palabras que lo destrozaron. «La niña no es solo una víctima, Javier. Es parte de tu propio legado. Menina lleva su sangre». El mundo de Javier se desmoronó en un instante. Todo lo que creía saber sobre ella, sobre su familia, giraba a su alrededor, repleto de secretos devastadores. La verdad colisionó con su realidad, dejando su vida en un caos absoluto. ¿Qué dices?», murmuró Javier, sintiendo que el aliento le faltaba. Y antes de que pudiera procesar la magnitud de la revelación,
El sonido de las sirenas comenzó a sonar a lo lejos, acercándose cada vez más. El mundo de Javier se desmoronó en un instante. Todo lo que creía saber sobre Menina, sobre su familia, giraba hacia alrededor, repleto de secretos devastadores. La revelación de Samuel se coló entre ellos como un veneno, y Javier sintió que el aire se le escapaba. Un torrente de emociones incontrolables palpitaba en su pecho. ¿Qué dices?, murmuró, su voz apenas un susurro. La sobriedad del rostro de Menina, su mirada de inocencia, lo desgarraba por dentro. La niña, que había sido su ancla en un mar de desesperación, ahora era también un hilo conectado a un pasado que él había luchado por enterrar. Justo cuando pensaba que la verdad no podía ser más dolorosa, la voz de Samuel se alzó de nuevo, engordando el suspense. Ella es tu hermana, Javier, tu hermana menor, y tu familia la necesita más de lo que imaginas. El sonido de las sirenas resonaba cada vez más cerca. La mente de Javier giraba, intentando asimilar la enormidad de lo que acababa de escuchar. Un profundo nudo se formó en su garganta mientras miraba a Menina, reconociendo en su rostro algo más que un simple parecido físico. Era como si la verdad estuviera escrita en sus rasgos, en cada línea de su expresión. Un grito seco interrumpió sus pensamientos. Menina había notado que las sirenas se acercaban, su rostro oscuro con un miedo palpable. «Saori, irnos». Sus ojos eran dos espejos negros llenos de aprensión, y Javier se dio cuenta de que el tiempo se acababa. De repente una ráfaga de recuerdos irreprimibles lo asaltó. Recuerdos de una infancia turbulenta, de secretos susurrados en la penumbra de la mansión familiar, de fiestas clandestinas y ojos acusadores. Sí, Samuel tenía razón. Menina no solo era una víctima, era parte de su sangre, de su historia. «Espera», le dijo Javier a Samuel, su voz sonando más firme. «Si lo que dices es cierto, tengo derecho a saber por qué. ¿Por qué nunca nos dijeron nada?» Samuel sonrió, pero no era una sonrisa de alegría. Era la sonrisa de un hombre que ve el caos como una actuación, como si todo esto fuera un juego. «Porque tu familia ha estado protegiendo un secreto, y Menina no solo es tu hermana, sino que tiene un rol clave en un plan mayor. Ellos están dispuestos a hacer lo que sea por ella». El hombre que había estado en la puerta dio un paso hacia adelante. Aumentó la tensión. «Tu familia y sus oscuros tratos han cruzado líneas que no deberías haber cruzado, Javier. Están buscando a Menina, y si no la entregas, tú y ella están en peligro». Javier, sintiendo todas las capas de ansiedad apretarse como una pinza, se giró hacia Menina. Su corazón latía con la fuerza de una tormenta en su pecho. «No puedo dejar que te lleven, Menina. Nunca». Ella asintió, pero la expresión en su rostro cambiaba. Ahora mostraba determinación y miedo. «Javier, yo sé cosas de mi madre, de nuestra familia. He tenido sueños sobre ella. Este lugar no es seguro. No es solo un secreto, es un peligro». Antes de que pudiera procesar sus palabras, un estruendo resonó en la puerta principal. La seguridad de la mansión, contratada para proteger su antiguo legado, no era más que una fachada. Hombres en trajes oscuros irrumpieron en la sala. La rabia y el terror se mezclaban en el ambiente, cargando el aire de una tensión insostenible. En ese momento, el mundo que conocía se derrumbaba como un castillo de naipes. Javier tomó la mano de Menina, y con un movimiento fueron hacia la salida. Pero Samuel se interpuso, la mirada inquebrantable. «Esto apenas comienza. Javier, tu familia siempre estará aún». Pasó por delante. El sonido de las sirenas se entrelazó con su eco, un recordatorio de la cacería que estaba en marcha. Mientras corrían, Javier no podía dejar de pensar en una pregunta aterradora. ¿Cómo podía escapar de un pasado que aún lo perseguía?
La respuesta se evaporaba en el aire, mientras se adentraban en la incertidumbre que había comenzado a definir sus vidas. Al momento en que Javier y Menina lograron salir de esa habitación, el aire estaba cargado de una mezcla de miedo y urgencia. Hombres en traje oscuro avanzaban, pero Javier tiró de la mano de Menina, la arrastró hacia la salida trasera, buscando una escapatoria. «¡Rápido, por aquí!», gritó, el eco de su voz resonando en la estrepitosa mansión. Menina lo seguía, con su pequeño cuerpo corriendo detrás de él, sus pasos ligeros pero temerosos. La tensión se palpaba en el ambiente como un animal salvaje, esperando el momento para atacar. De repente, un estruendo retumbó fuera. Javier se detuvo, sintiendo que el sueño se le helaba en la garganta. «¿Qué fue eso?», preguntó, sus ojos buscando respuestas en el rostro pálido de Menina. Ella solo podía mirar hacia atrás, su mirada aterrorizada. «Javier, algo está mal. Hay demasiada gente ahí fuera». Mientras trataban de recuperar el sentido, un alabión de pasos resonó detrás de ellos. La habitación oscura y opresiva parecía cerrarse. El peligro los acechaba desde las sombras. Sin embargo, no podían rendirse. Tenían que seguir adelante. Justo cuando Javier pensaba que su escape podría ser posible, el ruido aumentó, como un torrente de gritos lejanos que se acercaban. «¡Vámonos!», insistió, empujando a Menina hacia el patio trasero. Ahí, el jardín parecía una jungla, flores marchitas y plantas desbordando por todas partes. De repente, el silencio se cortó como un firmamento. Un grito desgarrador surgió del interior de la mansión. Javier sintió que el sudor le empapaba la frente. «¿Qué fue eso?», murmuró, sus palabras temblorosas. Menina lo miró, y lo que vieron los dos en el aire estaba cargado de un mal presentimiento. «No sé, pero tenemos que irnos». La voz de la niña se había vuelto urgente, teñida de un miedo palpable. Mientras giraban para escapar, algo brillante atrapó la vista de Javier. Un objeto pequeño, un reflejo de vidrio caído entre las sombras. Se inclinó, lo levantó. Era una medalla familiar, la misma que había visto en fotos antiguas de su padre. La había visto en sus recuerdos, un símbolo de su linaje. En ese instante, una sombra se proyectó sobre ambos. Javier levantó la vista, apenas para enfrentarse a Samuel, que sonreía con una expresión fría y calculadora. «Creías que podrías ocultarla, ¿verdad? Pero las conexiones son más fuertes de lo que imaginas». «Déjala en paz», gritó Javier, la rabia brotando en sus venas. «No sé quién crees que eres, pero esta niña no es parte de tu juego». Samuel se inclinó hacia adelante, como un depredador acechando a su presa. «Oh, pero ella es la clave, Javier. Tu hermana es un imán para las sombras. No puedes protegerla. La familia viene por lo que es suyo, y por lo que tú has mantenido oculto». «No puede ser», gritó Menina, las lágrimas brillando en sus ojos. «Nosotros no somos como ellos». «Calla», Samuel la interrumpió, y justo cuando parecía que el enfrentamiento se tornaría físico, un fulgor rompió el aire. De repente, una figura emergió, un hombre alto y robusto que salió de la nada, interponiéndose entre Javier y Samuel. «Basta», ordenó el recién llegado, su voz resonante como un trueno. «No puedo permitir que le hagas daño». Javier parpadeó con incredulidad. Era Eduardo, su amigo de la infancia, alguien con quien había perdido el contacto. «Eduardo, ¿qué haces aquí?». La confusión lo embargó mientras pensaba en cómo había llegado a esta encrucijada. Pero antes de que pudieran procesarlo, la tensión se rompió estrepitosamente. Eduardo giró, haciendo un movimiento rápido. Con un gesto contundente, sacó algo del bolsillo, una pistola, apuntando directamente a Samuel. «Atraviesas líneas que no entiendes»,
¿Lo sabes? El sudor empapaba a Javier. La visión de la pistola, el temor por Menina, la oscuridad de su familia, todo se desmoronaba en un instante. Dio Eduardo. «No», gritó, pero el disparo sonó como un trueno y el tiempo se detuvo. Menina gritó. Un eco desgarrador que congeló el momento. Pero fue el impacto del disparo lo que realmente sacudió el mundo de Javier. Cuando el sonido se disipó, el caos estalló. Samuel cayó al suelo, pero antes de que Javier pudiera comprender, el rostro de Samuel se transformó, revelando una incredulidad que desnudó una verdad más profunda, un giro que dejaría al mundo de Javier completamente cambiado para siempre. «¡No! ¡La familia! ¡La familia!», gritó Samuel, mientras su vida se desvanecía entre sus palabras, su rostro mostrando un horror inenarrable que heló la sangre de Javier. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué se estaba revelando ahora? El pasado, la familia, Menina, todo, se retorcía en el aire como un rompecabezas sin resolver. El eco de sus preguntas resonaba entre ellos, pero la respuesta seguía oculta en la oscuridad. La confusión se instaló, creando un vacío que dejó a Javier al borde de un precipicio. La verdad se escapaba, el caos lo envolvía, y el destino de Menina pendía de un hilo, un enigma por desentrañar antes de que fuera demasiado tarde. El mundo de Javier se había detenido, atrapado entre el grito de Menina y el cuerpo inerte de Samuel. La sorpresa lo envolvía como una niebla, y en un instante todo cobró un nuevo significado. Mientras miraba a Samuel en el suelo, la vida de su nuevo amigo no era más que un hilo que se desvanecía, pero la revelación que acababa de escuchar palpitaba en su mente. «Tu hermana», murmuró Menina, separándose de ella en un torbellino de emociones. Sus ojos estaban ahora en blanco, confundidos. «No puede ser cierto. ¿Qué significa eso?» «No lo sé», gritó Javier, sintiendo que su pecho se cerraba como un puño. «Esto es una locura, es un engaño. No puede ser mi hermana. No, no hay manera». Pero en el aire pesado del jardín, la confusión era un monstruo que crecía a pasos agigantados. Eduardo, con la pistola aún en mano, miró a Javier y luego a Menina, intentando entender la magnitud del caos que se desataba. «¿Es cierto, Javier? ¿Puede ser tu hermana?» «No lo sé, no lo sé», gritó, llevando las manos a su cabeza, sus pensamientos chocando como olas en una tormenta. Tenía que haber algo, una mentira, algo que no me dijeron. Pero mientras luchaba por asir la realidad, el pasado de su familia comenzaba a surgir como un espectro, vibrante y aterrador. Alejándose de Samuel, una figura emergió en la penumbra. Una mujer con un rostro familiar, sereno pero roto, avanzaba de las sombras. Su cabello, bordado de canas, enmarcaba unos ojos que Javier había visto en viejas fotografías familiares. Era Valentina, su madre. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, sus ojos fijos en Samuel, y la verdad en sus palabras parecía tan densa que el aire se volvía pesado. «¿Mamá?», preguntó Javier, el terror afianzándose en su voz. «¿Es cierto? ¿Es Menina?». La pregunta quedó suspendida en el aire, un eco de angustia que reverberaba en sus corazones. «Samuel tenía razón», dijo Valentina, su voz quebrándose, como si hablara con cada ladrillo de su propio dolor. «Menina es parte de nuestra familia, pero no es solo tu hermana. Hay más en esta historia de lo que crees». Su mirada se movió entre los presentes, y el silencio se adueñaba del jardín, tanto que hasta los pájaros parecían entender la gravedad de la revelación. Javier sintió una sacudida como un rayo, destinado a arrasar toda la cimentación de su vida. «¿Más?»,
¿Qué más? ¿Por qué nunca nos dijiste nada? El grito era un rugido de rabia y desesperación. ¿Por qué todo está enredado, Javier? Menina no solo es tu hermana, es una parte vital de algo más grande. Tu padre estaba involucrado en cosas peligrosas. Su vida está entrelazada con la nuestra de maneras que nunca imaginaste. La voz de Valentina se llenó de un terror palpable. De repente, el sonido de otro golpe resonó en la puerta del jardín, junto con el sonido familiar de coches de policía aproximándose. «Debemos irnos, Javier. No hay tiempo», insistió Eduardo, aunque las palabras de Valentina lo mantenían atado a la tierra. Javier miró a Menina, que ahora comprendía la magnitud de su identidad. Ella entrecerró los ojos, buscando en su mente la conexión que nunca supo que existía. ¿Por qué yo? ¿Qué se supone que debo hacer? Las sirenas se aproximaban y el pánico comenzaba a inundar el aire. La familia de Javier, una fachada de placer y prestigio, se desmoronaba en un instante. La revelación de Menina como su hermana era solo la punta del iceberg. Mientras todos corrían hacia la salida de la mansión, un grito sutil escapó de los labios de Valentina. «¡Espera!». Su rostro estaba pálido, como si acabara de encontrar una pieza del rompecabezas que cambiaría el curso de todo. Y en ese momento, el gran secreto se desató de su boca de nuevo. «Javier, el legado que llevas no solo es de sangre. Hay un antiguo pacto que tu padre hizo. Menina tiene un destino que va más allá de lo que hemos vivido hasta ahora». El caos estalló, y entre la urgencia y la revelación, Javier se sintió atrapado. En su raid hacia la salida, el misterio comenzó a adquirir formas monstruosas, y su primer impulso se convirtió en una huida desesperada hacia lo desconocido. Las sombras del pasado lo acechaban, y a cada paso que daban, más terror y confusión se desataban. Un eco de sirenas resonaba detrás de ellos, y Javier comprendió que cada respuesta conllevaba más preguntas, disparando un nuevo horror en su mente. ¿Quiénes eran verdaderamente? ¿Qué legado les deparaba el futuro? La respuesta se deslizaba de nuevo, como una sombra apenas percibida entre las luces de la ciudad, dejando solo la incertidumbre palpitando en el aire. Javier miró a su madre, Valentina, esperando respuestas, pero el pánico casi se podía tocar. Las sirenas estaban más cerca, y la urgencia pulsaba en el aire. «Mamá, ¿qué significa todo esto? Menina es solo una niña». Valentina respiró hondo, como si esas palabras fueran un peso que no podía soportar. «Javier, hay cosas de las que no te hablé, no porque no quisiera, sino porque no sabía cómo». Samuel, aún en el suelo, se movió, y una sombra de vida volvió a su rostro. «No, no puede ser. Ella no puede ser tu hermana. Esto es un error», murmuró, mientras su rostro se llenaba de un terror palpable. La atención de Javier se dividió entre Samuel y Menina, que se abrazaba a su lado, sus ojos llenos de incomprensión. «Oh, Javier, no sé qué significa. Estoy asustada», dijo ella, su voz temblando. Esa mirada sencilla y sincera lo atravesó como una cuchillada, pero era el momento para actuar. No podían quedarse ahí. El sonido incesante de la sirena se acercaba y el tiempo apremiaba. Eduardo, sosteniendo la pistola con manos temblorosas, miró a Javier. «Déjame ayudar a la niña. No puedes quedarte aquí. Tienes que salvarla». «No, no dejaré que te lleven», gritó Javier, justo cuando Samuel se puso en pie, todavía débil por el disparo. «No entiendes lo que estás diciendo, Javier. Hay cosas que no puedes ignorar. No puedes proteger a Menina. Tu familia no lo permitirá». Las palabras salieron de los labios de Javier como una explosión. La ira se había apoderado de él, y la necesidad de respuestas lo empujaba hacia adelante. Lo que su madre había dicho, el legado, la conexión, todo parecía un rompecabezas imposible de resolver. De pronto, en medio de aquella tormenta emocional, un estallido de luz iluminó el jardín. Las luces de las patrullas se reflejaron en los cristales de la mansión. Javier se dio cuenta de que no tendrían más tiempo. «Debemos salir de aquí ahora.
empujó a Menina y a Eduardo hacia la salida. Pero en ese mismo instante, un grito desgarrador rompió la oscuridad. ¡Atrás! Una figura apareció de la nada, un hombre que desentonaba con el caos. Era un desconocido, vestido de manera impecable, pero con un aura de peligro. La mirada helada, las manos firmes. «Soy quien controla todo esto», dijo, y su voz parecía cortar el aire. «¿Quién eres?», preguntó Javier, dando un paso hacia atrás, aún sosteniendo la mano de Menina con fuerza. Pero sus palabras colisionaron en el aire, pesadas, llenas de desconfianza. «Soy lo que queda de tu pasado», respondió el extraño. «Y Menina no es solo tu hermana biológica. Su madre era una aliada de tu padre. Hay más en este juego que lo que crees. Ella tiene un poder que va mucho más allá de lo que imaginas». El brillo de las luces de la policía parpadeó, y el hombre avanzó, dejando a Javier casi paralizado. «Ella puede dibujar el futuro, Javier. No era un accidente que la encontrases. Tienes que creerme». Las palabras del extraño cortaron como un cuchillo. ¿Poder? ¿Futuro? ¿Era posible que Menina tuviera algo tan extraordinario? La enredada historia de su familia lo atrapaba, y un escalofrío recorrió su espalda. Samuel, aún tambaleándose en el suelo, gritó: «No le creas, Javier. Son mentiras, trampas de un traidor. Menina fue solo una peón en su juego, y ahora usa a tu madre para seguir controlando el legado». La tensión se elevaba. Cada palabra de Samuel llenaba el aire con un veneno antiguo. Javier no sabía en quién confiar. El mundo que conocía se desplomaba. Y en ese momento, mientras la policía comenzaba a rodear la mansión, una explosión repentina resonó en la distancia, sacudiendo el suelo bajo sus pies. Las luces del jardín parpadearon, y todo se tornó en caos. «¡Corre, Javier! ¡Ahora!», gritó Eduardo, mientras el hombre desconocido se acercaba. «A Menina. No pueden atraparla, no podemos permitirlo». Y en medio de la confusión, Javier sintió que el aire se volvía pesado, casi opresor. «Menina, ¿qué eres?». Esa simple pregunta quedó flotando en el aire. El tiempo parecía ralentizarse. Y al mirar a la chica que había cambiado su vida, se dio cuenta de que todo lo que pensaba que sabía se desmoronaba. ¿Podría ser verdad? ¿Acaso ella era más de lo que nunca imaginó? La revelación lo golpeó como un rayo, y justo cuando pensaba que era el final, un grito resonó entre la multitud. «¡Esa es ella! ¡La encontramos!». El caos se desató. Las sombras del pasado se alzaban sobre ellos, y Javier comprendió que ninguna respuesta llegaría sin un precio pesado. La verdad lo perseguiría, y tal vez él mismo fuera el secreto más grande de todos. ¿Qué estaba dispuesto a perder para proteger aquello que amaba? Javier miró a su madre, Valentina, su corazón palpitando intensamente. La incredulidad y el miedo lo envolvían. ¿Qué significa todo esto? Menina es solo una niña. Javier, hay cosas de las que no te hablé. No porque no quisiera, sino porque no sabía cómo, dijo Valentina, su voz entrecortada. Samuel, aún en el suelo, se movió, y su expresión era de pánico. «No, no puede ser. Ella no puede ser tu hermana. Esto es un error», murmuró, mientras intentaba levantarse. «Mamá, ¿es cierto? ¿Es Menina?». La angustia resonaba en la voz de Javier, sintiendo que su mundo se desmoronaba en pedazos. «Samuel tiene razón», dijo Valentina, temblando. «Menina es parte de nuestra familia. Pero no es solo tu hermana. Hay más en esta historia de lo que crees». En ese instante, el sonido de las sirenas se intensificó, haciendo eco en el jardín. La presión aumentaba. «Debemos irnos, Javier. No hay tiempo», insistió Eduardo, mirando a su alrededor con abandonada preocupación. Javier no sabía en quién confiar. La confusión lo envolvía. Las sombras se alzaban a su alrededor
y la presión del tiempo se hacía insoportable. Un hombre apareció entre el caos. Vestía un traje oscuro, sus ojos fríos como el acero. «Soy quien controla todo esto», dijo, acercándose con un aire de autoridad. «¿Quién eres?», preguntó Javier, tratando de mantener la calma, pero el miedo lo mantenía alerta. «Soy parte de la razón por la que están en peligro. Menina no solo es una niña. Tiene un poder que no comprenden», dijo el desconocido, su mirada fija en Menina. Las palabras colisionaron en el aire. No sabía si creerle, pero Samuel soltó un grito. «No le creas, Javier. Son mentiras. Menina fue solo una peón en su juego». Sintió una opresión en el pecho. ¿Cómo era posible? Justo cuando pensaba que podía tener un hilo de respuesta, un estallido de luz iluminó el jardín. Las luces de la patrulla parpadeaban, y el caos estalló en gritos y carreras. «¡Atrás!», gritó Eduardo, mientras el extraño se acercaba más a Menina. «No pueden atraparla, no podemos permitirlo». En el tumulto, la presión fue como una bofetada. «Menina, ¿qué eres?». La pregunta salió de sus labios como un eco, sus ojos llenos de desespero. «Todo esto es un error. No puede ser cierto», casi gritó. La incredulidad lo mantenía pegado al suelo. En ese preciso instante, una explosión resonó en la lejanía. Un ruido ensordecedor que permeó el aire, como si el mundo estuviera estallando. Javier sintió un miedo helado recorrer su cuerpo. Las luces se apagaron brevemente, y el silencio se adueñó del jardín. «¿Qué fue eso?», preguntó Menina, las lágrimas resbalando por su rostro. Javier sintió que el tiempo se detenía. Las sirenas se convirtieron en murmullos lejanos. De pronto, una sombra se alzó entre las llamas que comenzaban a consumir parte de la mansión. Javier sintió que la realidad se escurría entre sus dedos, mientras una figura conocida emergía de entre el fuego. Su cara iluminada por un resplandor trémulo. Gritó, pero la voz se le ahogó al ver a su madre retroceder en horror. La figura se acercó, y el eco de sus pasos hacía crujir el suelo. Era su padre, Miguel, que había estado ausente durante años. Su rostro marcaba la confusión, los ojos profundamente tristes. «Padre, ¿estás aquí?». La pregunta salió casi como un susurro, el corazón de Javier latiendo en su garganta. «No, no puedes estar aquí, esto es imposible», balbuceó Valentina, sus manos cubriendo su rostro en un gesto de desesperación. «Vine a advertirles», dijo Miguel, su voz grave resonando en la penumbra. «Menina es el eslabón a su destino. Todo encaja en un plan que va más allá». El jardín crujía bajo la presión del caos. El tiempo se fragmentaba en 1000 pedazos, y la realidad se volvía cada vez más oscura. Javier no podía entender lo que estaba sucediendo. El pasado se estiraba hacia él como una sombra amenazante. Menina dio un paso atrás, su voz temblorosa. «¿Qué quieres decir? No entiendo». «Hay algo oscuro en nuestra familia, y Menina es el centro de una tormenta», dijo Miguel, su voz retumbando en los oídos de Javier. Y mientras la verdad se desvelaba como una tormenta, un grito desgarrador llegó desde la distancia, un eco que resonaba en el corazón de todos. «¡Atrás, todos! No sabéis lo que habéis desatado». El caos estalló, y Javier, atrapado entre el pasado y el presente, sintió que todo estaba a punto de colapsar. Las conexiones se volvían más intensas, más difíciles de interpretar, y el pánico y la incertidumbre se agravaban a medida que el caos se expandía como un fuego voraz. Con la realidad en llamas, se dio cuenta de que la vida de Menina dependía de decisiones que escapaban a su control. Miró a su madre, a su padre, a Menina, y una pregunta se coló. ¿Podría realmente salvarla? La verdad se tambaleaba y el futuro se desvanecía. Pero justo en el momento en que la esperanza comenzaba a desmoronarse,
Algo dentro de Menina brilló con una luz intensa, como un faro en la oscuridad. La revelación se acercaba, y con ella el eco de una verdad que cambiaría todo. ¿Qué era realmente Menina? ¿Y cuál era el secreto que todos habían estado ocultando? Las respuestas estaban en el aire, justo al borde, y el horror se encarnaba en cada rincón. Javier miró a su madre, Valentina, mientras el aire sobre ellos empezaba tenso y frío. La figura de Miguel, su padre, se destacaba en la penumbra del jardín, y aunque el caos a su alrededor crecía, ese instante era un ancla en medio de una tormenta. ¿Qué quieres decir con que Menina es parte de esta locura?, preguntó, sintiendo cómo cada palabra se enfrentaba al peso del mundo que lo rodeaba. Es algo que nunca debiste haber sabido, contestó Miguel, su voz grave temblando con una verdad oculta. Menina, empezó, pero sus palabras fueron interrumpidas por el grito de Eduardo. Nos están rodeando, gritó, apuntando hacia la entrada del jardín donde luces destellantes iluminaban a los policías que se acercaban. Javier sintió que el aire se escapaba de su pecho. Menina, ven aquí, la instó, mientras la pequeña se agarraba fuertemente de su mano. Ella miraba a su madre, luego a su padre, intentando comprender la maraña de secretos. Pero justo entonces, un estruendo resonó. Una explosión ensordecedora sacudió la tierra bajo ellos. Javier sintió que todo se detenía. El fuego iluminó el cielo en un estallido de colores rojos y naranjas, su reflejo quintando el horror en los rostros de todos. En medio del caos, objetos volaban, y el tremendo ruido ensordecía. Valentina gritó, «¡Vámonos, ahora!». Con la adrenalina por las nubes, Javier tiró de Menina y Eduardo, corriendo hacia una salida lateral. Pero otro grito desgarrador lo hizo detenerse. Fue Samuel, que aún en el suelo se retorcía como un pez fuera del agua. «Javier, escucha, no han terminado. No han terminado con nuestra familia». Sus palabras resonaron como un eco desesperado, llenas de pánico. Siguió, «Menina es clave en todo esto. No importa lo que digan». Antes de que pudiera responder, un grito aún más intenso sacudió la tierra. Un grupo de personas emergió de las sombras, figuras vestidas de negro que se movían como una tormenta de vendaval. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¡Son ellos!», gritó Eduardo. «Los que buscaban a Menina». Javier pivotó, su mente girando, intentando encontrar una salida. Pero la presión era abrumadora. De repente, notó que Menina se detuvo, la mirada petrificada frente a una de esas sombras. «¿Pasa?», pero ella no contestó. Sus ojos estaban fijos en un hombre, con una capa negra que parecía sobresalir del grupo. «Sígueme», dijo él, y su voz era profunda, resonante. «La clave está en lo que llevas dentro, Menina». Javier no pudo entender. ¿Qué quería decir? La mirada de Menina cambió. Pasó del miedo a una concentración inquebrantable. Ella tomó un paso hacia adelante. «¿Quién eres?», preguntó, su voz firme a pesar del caos. «Soy quien te ha estado vigilando». «Y ahora ha llegado el momento», respondió. Las sirenas aún sonaban, pero en ese instante el mundo se había vuelto blanco. Entonces, en un abrir y cerrar de ojos, todo explotó. Una luz brillante envolvió a Menina. La criatura que se había convertido en su sombra estaba iluminada, con un aura de energía que hacía que el aire temblara. Javier cubrió sus ojos, aturdido por lo sucedido. Cuando volvió a mirar, la figura oscura había desaparecido, y Menina, ahora iluminada, miraba a todos con poder. «Menina, ten cuidado», gritó Javier, pero ella sonrió, como si supiera algo que ellos no. De pronto, su pequeña mano se alzó, y con un gesto, la energía que brotaba de ella encendió el lugar, como si un rayo hubiera caído sobre ellos.
No, gritó Samuel, su rostro lleno de horror. Valentina retrocedió. Menina, eso no es lo que crees. Pero la pequeña continuó. La fuerza de su energía, iluminando el jardín, convirtiendo el caos en un fuerte torbellino de luz. Javier sintió que su corazón se detenía. ¿Qué era su hermana? ¿La niña a la que había prometido proteger? Y en medio de toda esa luz, los rostros quedaron congelados. Una revelación inesperada estalló en su mente. ¿Qué haces, menina? La realidad se rompió en 1000 pedazos. Las figuras oscuras avanzaron, pero ahora un nuevo poder brotaba de Menina. La explosión de luz se volvió brillante, como un sol que expulsaba la noche. No puedo dejar que te lleven, dijo, y en un segundo comprendió que Menina no solo era su hermana. Había algo más, un eco oculto de poder y secretos irreparables. Eres la clave, Menina. Pero justo allí, con el caos bailando a su alrededor, la luz que había invadido el jardín se fue, como si hubiera sido absorbida por la nada. Un silencio pesado se escurrió entre ellos, y en ese momento, el hombre de la capa negra volvió a aparecer, y su risa resonó a través de la niebla que caía. Lo que has hecho, Menina, solo ha empezado, dijo, y antes de que pudiera gritar, la figura levantó una mano, y todo se volvió oscuro. La luz se apagó, y la oscuridad los envolvió. Sin un destino claro, la presión de lo desconocido se apoderó de Javier, mientras la confusión reinaba en sus corazones. ¿Quién era realmente Menina? ¿Qué secretos había despertado? Todo lo que creían saber se evaporaba, arrancando sus certezas, dejándolos apiñados en el abismo de lo inexplicable. La oscuridad envolvía la escena, mientras Javier, Menina y los otros se encontraban en un punto de no retorno. La tensión era palpable. Aire estaba electrificado, con preguntas y misterios, dejando a todos en un estado de alerta. Sin embargo, todo cambió en un instante. La figura del hombre de la capa negra brillaba con una luz oscura y letal. Su presencia parecía traer consigo una tormenta inminente. «Menina, no te acerques a él», gritó Javier, la voz desgarrándose por el miedo. Pero era demasiado tarde. Menina, con su inocente curiosidad, había dado un paso al frente. Cautivada por la oscuridad, la atmósfera se volvió densa, como si pudieras cortarla con un cuchillo. La figura oscura sonrió con un aire de triunfo que heló la sangre de todos. «¿Ves lo que ha despertado en ella?», dijo el extraño, su voz resonando como un eco malicioso. «Menina no solo es una niña, es puente entre mundos. Puede abrir la puerta a lo que está oculto». Los rostros de Javier y Valentina se tornaron de horror absoluto. «No, Menina, aléjate de él», suplicó Valentina, extendiendo los brazos. En ese momento, el caos estalló. Una luz cegadora brotó del cuerpo de Menina, iluminando el jardín y arrojando a todos a la oscuridad. Era un poder desconocido que había permanecido latente, y ahora surgía como un volcán en erupción. Javier cubrió sus ojos con un brazo, sintiendo que todo a su alrededor se retorcía. Cuando la luz se disipó, las figuras oscuras se congelaron y luego, como si fueran desechadas por un viento violento, se hicieron cenizas en el aire. El jardín y todo su entorno se transformaron en un paisaje de escombros. Todos miraron a Menina, quien estaba rodeada por un resplandor dorado que resaltaba su figura menuda. Era una visión gloriosa, pero aterradora. «¿Qué pasó?», murmuró Javier, sus ojos abiertos de par en par. Menina lo miró con una mezcla de confusión y desafío, su pequeño rostro iluminado por un ébano de luz. «No entiendo. ¿Qué hay dentro de mí?». La voz de Menina temblaba, y el brillo en sus ojos
Era casi sobrenatural. Miguel, aún recuperándose del shock, murmuró: «No puede ser». La realidad que conocía se retorcía, y él se dio cuenta de que había algo más. «Menina, eres parte de un antiguo linaje, uno que ha estado perdido durante generaciones». De repente una explosión de luz surgió desde el cielo, como un flash, revelando una verdad que todos habían ignorado. Un gran símbolo brilló en lo alto, como una marca ancestral en el aire. Javier sintió un nudo en la garganta. La historia de su familia, de su padre, era un juego de sombras mucho más oscuro de lo que habían imaginado. «No, esto no es posible», gritó Samuel desde el suelo, su voz llena de desesperación. «Aguantar el pasado es una locura. Ella no debe despertar eso». El pánico se apoderó del ambiente mientras la luz del símbolo se hacía cada vez más fuerte. Javier, sintiendo la necesidad de proteger a Menina, se acercó. «Nadie te hará daño, Menina. No permitiré que te usen». Pero en un instante, la conexión que sentían se rompió. Menina cerró los ojos y en ese mismo segundo, un grito desgarrador retumbó en el aire. Era su madre Valentina, que atrapada entre el horror y la revelación, comenzó a transformarse. Su figura se tambaleó, como si fuera desplazada por un viento invisible. Cambió ante sus ojos, revelando un rostro mucho más envejecido y una mirada carcomida por la tristeza. «No, mamá, ¿qué está pasando?», gritó Javier, confundido y desorientado. «Menina, eres la clave y la razón de todo, pero yo no soy quien pensabas», se despidió Valentina con una voz llena de dolor. «Mi verdadero nombre es Isabela, y tu verdadero padre estaba involucrado en algo más grande de lo que podemos imaginar». El caos se apoderó de Javier. La revelación de que su madre no era realmente quien decía ser cambió todo. «Lo que había creído, eso no puede ser cierto», murmuró, sintiendo cómo su mundo se desmoronaba de nuevo, llevándolo al borde de la locura. Menina, ahora con un poder inquebrantable, se encontraba en medio de la tormenta, mientras los secretos se entrelazaban, dejando una oscuridad más profunda. Los murmullos comenzaron entre los demás, una mezcla de incredulidad y desasosiego. ¿Qué significaba todo esto? ¿Con el pánico a flor de piel? Javier comprendió que la verdad sobre su familia era solo la punta del iceberg. Este era un conflicto que los había superado a todos, y en el aire pesado de revelaciones y secretos, una pregunta permanecía. ¿Podrían siquiera confiar en quienes creían conocer? Mientras el cielo resplandece con un brillo ominoso, la sensación de que todo estaba a punto de desmoronarse llenó la atmósfera. El destino de Menina, de Javier, de su familia, pendía de un hilo. Y en ese instante, todo lo que creían saber sobre la vida estaba al borde de desvanecerse. ¿Qué ocurriría ahora? El caos había alcanzado su punto máximo cuando Javier se encontró atrapado entre la luz radiante que emanaba de Menina y la sombra oscura del hombre de la capa. Todo lo que había creído hasta ese momento parecía desvanecerse, reemplazado por una verdad palpable y aterradora. «Menina, regresa», gritó, pero era como si la niña entrara en trance, absorbida por la luz que brotaba de su interior. El rostro de Valentina, ahora revelando su verdadero ser, miraba a su hija con comprensión y añoranza. «Menina, eres más poderosa de lo que imaginas. Tienes el legado de nuestra familia», dijo con voz suave pero llena de urgencia. Javier sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué había desatado en su hermana? La figura oscura, que había estado observando en silencio, se rió con arrogancia. «Al fin el poder que he estado buscando. Menina, tú eres la clave para abrir el portal y desatar todo lo que nuestra familia ha mantenido secreto por siglos.
un grito desgarrador interrumpió el ambiente. Era Samuel, quien luchaba por levantarse, pero se encontraba débil. No dejes que te engañe, menina. Ellos quieren utilizarte como una herramienta, advertía, su voz llena de desesperación. La preocupación de Javier creció. ¿A quién debía creer? Un profundo silencio se apoderó del jardín, el aire tenso como un arco. Listo para disparar. Menina, aún envuelta en su luz pura, levantó su mirada hacia su familia. No quiero ser una herramienta, quiero ser libre. Sus palabras resonaron como un eco poderoso, despertando algo en todos los presentes. Javier dio un paso adelante, tratando de conectar con su hermana. Menina, no importa el poder que tengas, lo que realmente importa es lo que elijas. Eres parte de nosotros y siempre lo serás. El nudo en su garganta se hizo más fuerte, mientras intentaba que ella entendiera la gravedad de su situación. La figura oscura, enfurecida, levantó una mano para intentar controlar a Menina. En ese instante, sin pensarlo, Javier sintió que algo dentro de él estallaba. Se lanzó hacia adelante, colocando su cuerpo entre Menina y el peligro inminente. «¡No te la llevarás!», gritó, su voz resonando con una determinación que casi daba miedo. Sorpresivamente, la luz que rodeaba a Menina creció y envolvió a Javier, brillando intensamente. La conexión entre ellos era evidente. En un solo instante, ambos fusionaron sus energías, creando un resplandor tan brillante que ahuyentó la oscuridad. La figura oscura gritó mientras se desvanecía, incapaz de soportar la luz. «¡Esta batalla no ha terminado!», exclamó, antes de ser completamente absorbido por la nada. El jardín se llenó de silencio. El aire, una vez pesado y opresivo, ahora se sentía ligero. Menina miró a Javier. Su expresión era una mezcla de alivio y confusión. «¿Lo logramos?», preguntó con voz temblorosa. «Sí, pero tenemos que ser fuertes», respondió Javier abrazándola con fuerza. Escuchaban a lo lejos, pero la amenaza había desaparecido, al menos por ahora. Mientras la familia se reunía, todos sentían que habían pasado por una experiencia transformadora. Valentina, ahora Isabela, sonrió débilmente. «No fui honesta, pero siempre lo hice para protegerlos. Menina, serás quien traiga el equilibrio. No dejes que nadie te diga lo contrario». Javier miró a su madre y a su hermana con determinación. «Nosotros haremos esto juntos. No dejaré que nadie te use como una herramienta. La vida que llevamos ha cambiado para siempre, pero tenemos el poder de decidir nuestro futuro». La pequeña se sumió en una mirada de intensa comprensión. «Entonces, lo prometo, seré más que el legado. Seré quien haga que nuestra familia brille nuevamente». Mientras el sol empezaba a salir entre las sombras de la noche, los tres se unieron en un abrazo y por primera vez en años, todos sintieron que podían enfrentar el futuro. Sin embargo, en las profundidades de su ser, Javier sabía que esta historia no había terminado. La sombra aún acechaba, y el verdadero viaje apenas comenzaba. Antes de que te vayas, suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Pulsa el botón me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre el desenlace. Y no olvides compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten conocer este desenlace. Este es el momento de demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartirlo. Tú puedes hacer la diferencia.